Buenas tardes, soy Alejandro Muñoz. El día de hoy, con Marcos Tenman, vamos a contarles sobre el aislamiento sísmico en Perú y la nueva y primera norma peruana para edificios aislados, la E031. Como todos sabemos, el diseño convencional sin aislamiento garantiza, diría yo, daño en un terremoto grande, porque estamos haciendo lo contrario al diseño a la rotura donde las cargas se incrementan, sino más bien estamos haciendo una reducción de las solicitaciones sísmicas y entonces tenemos la casi seguridad que en un terremoto grande las edificaciones se van a dañar en su estructura y lo que es tan perjudicial es también la interrupción de los servicios en el caso de hospitales. Entonces tenemos ya casi una década de aislamiento sísmico en el Perú, ¿no? Como que la historia ha comenzado en el 2012, 8 o 10 años de aislamiento sísmico. En la referencia que el primer edificio aislado en el mundo sería la tumba de Ciro en Irán en el 528 a.C. Sin embargo, el primer edificio de tiempos modernos es un colegio Pestalozzi en Yugoslavia en el 69. Y luego estamos hablando de Japón, Estados Unidos, Chile y Perú en el 2012. Y en el 2019 aparece nuestra primera norma de aislamiento sísmico. Esta norma fue desarrollada por instituciones, ministerios, colegios de ingenieros, universidades, empresas de diseño y un proveedor de dispositivos. El comité que desarrolló la norma comenzó a trabajar en el 2014 y luego de 5 años, 84 sesiones, N+1 bebidas, el 2019 se oficializó la norma nuestra. Pero mientras tanto ya se habían hecho varios diseños y construido varios edificios en nuestro país. Entonces el comité como cualquier comité, lo que hace es estudiar los intereses de la sociedad, que en el caso específico de los edificios hospitalarios es que sigan funcionando después de un gran terremoto. Y a eso pues se le llama la funcionalidad continua, pero que en términos de ingeniería no dice mucho. Entonces el comité ha tratado de traducir esos buenos deseos en objetivos de desempeño que ya se pueden cuantificar en ingeniería, y también ha materializado estos objetivos en procesos que deben seguir los diseñadores, los constructores, etc. Esta figura resume lo que el comité ha entendido por el desempeño que debería tener un edificio aislado, que se diseñe bajo la norma peruana. Que en terremotos hasta de 500 años quede sin daño. Y que en terremotos mucho más grandes, 2.500 años, imagínense, 2.500 años, no había Cristo, el sistema de aislamiento quede perfecto y que algún daño muy pequeño en la estructura, imperceptible. Esos son los objetivos. La norma también nos indica que el diseño se tiene que hacer con independencia de los proveedores. Sí, sería terrible pues tener un edificio de concreto armado convencional y decir, poner en los planos que este es un edificio que se tiene que hacer con cementos no sé qué, ¿no? Igual, entonces, en el diseño del sistema de aislamiento no se deben especificar proveedores, ni siquiera tipos de dispositivo. Lo que hay que especificar son la rigidez del sistema y el amortiguamiento del sistema de aislamiento, los desplazamientos, las cargas últimas, factores de seguridad, etc. De tal manera que se deben dar rangos de rigidez y rangos de amortiguamiento que puedan ser alcanzados por diferentes proveedores y no solamente por uno, de acuerdo a la conveniencia del proyecto, de acuerdo al desempeño que queremos, y eso fundamentalmente en nuestro código está orientado al control de la deriva. Según nuestra norma, solamente existe irregularidad en un edificio si es que tiene piso blando, torsión o discontinuidad extrema en los elementos verticales. Es decir, podríamos tener un edificio que tiene grandes aberturas en sus diafragmas y eso no calificaría como irregular. Podríamos tener un edificio con bastante diferencia entre las masas de los pisos y eso no que califique como irregular. Pero por otro lado, la norma me dice, por ejemplo, mirando esta tabla, puedes hacer un hospital
en las zonas 4 y 3, te permito que sean irregulares, pero con tal que no sean irregularidades extremas. Entonces podríamos tener un hospital que tenga torsión y piso blando, con tal de que no sean irregularidades extremas. Y así, ¿no? Bueno, si es el caso de un edificio de categoría C, tampoco se permiten las extremas en la zona más fuerte de sismicidad de nuestro país. Entonces acá hay una especie de conflicto entre lo que dice la norma E030 y lo que dice la norma E031. Para la norma E030, el hospital tiene que ser perfecto, no puede tener ninguna irregularidad. Y la norma E031 sí me permite tener edificaciones hospitalarias, por ejemplo, irregulares. Eso debido a que todos los números indican que en un terremoto grande, tremendamente grande, el hospital va a quedar sin daño prácticamente. En un terremoto mucho más grande que el que rigen los números de la norma de edificios convencionales de 030. Entonces, a pesar de que está claro que se debería atender la norma de 031 sobre la E030, se tendrá que conciliar en un futuro más o menos urgente. Bueno, ¿cómo son nuestras aceleraciones? Estos son los 3 espectros que tiene nuestra norma de edificaciones comunes. Y por acá están los edificios aislados. Es decir, la norma va a decir, puedes usar el espectro en rojo, si es que estás en un suelo bueno, o puedes usar el espectro en azul, si estás en un suelo malo, dependiendo de las condiciones que te voy a dar, ¿no? Y las condiciones son muy claras. Tengo que garantizar que el periodo fundamental del suelo caiga dentro de la plataforma de los espectros correspondientes. Es decir, si el periodo del suelo está en este rango, hasta por acá, entonces sí puedo usar el espectro de suelo S3. Pero si en un estudio de microtrepidación veo que el periodo del suelo está por acá, entonces no puedo usar el espectro de S3, tengo que hacer algo más. Y los rangos están en esta tablita. Por ejemplo, para suelos blandos, S3, entonces que el periodo del suelo sea menor que 0,6. Si no sucede eso, tengo que recurrir a un experto para que me genere los espectros correspondientes. Miren qué engañoso puede ser el uso de las velocidades de onda en los 30 metros superficiales. Este es un estudio donde las velocidades de onda en los 30 metros, tal como me le dice la norma E030, me da 456 metros por segundo de velocidad, y eso me lleva a decir que es un S2. Sin embargo, el estudio de microtrepidación me hace ver que el periodo del suelo es 0,85, es decir, ni siquiera podría usar el S3, porque está fuera de la plataforma. ¿Y esto por qué es así? Porque se trata de garantizar de que el periodo del suelo y el periodo del conjunto, que se llama edificio aislado, esté lo más lejano posible, ¿no? Entonces, no basta con lo que dice la norma E030. La norma E031 exige hacer más cosas para asegurar esta distancia entre los periodos. Este es otro caso en Trujillo, miren también. Atendiendo las velocidades de onda, es un suelo espectacularmente bueno, 591 metros por segundo, es decir, es un S1, clarísimo. Sin embargo, al hacer el estudio de microtrepidación, 0,9 segundos. Esto tiene que ver con la potencia del estrato. Mientras más grande, mientras más alto es el estrato, entonces más flexible es y nos da un periodo mayor. Y la pregunta es, ¿y con qué espectro diseñamos? ¿O con qué espectro hacemos nuestros acelerogramas? La respuesta es, tienes que ver que un espectro te responde esta pregunta porque no es un tema de ingeniería estructural, es un tema de geotecnia, de sismología, y entonces los expertos nos darán pues espectros como los que están viendo ahí. Hay condiciones extremadamente excepcionales, como el caso de estos dos espectros. Uno corresponde al terremoto de Concepción en el 2010 en Chile, y en rojo está el ya muy conocido, el de México del 85. El de Concepción es extremadamente nuevo, digamos, para la ingeniería, un espectro con 2 jorobas ahí enormes. Entonces, pensar que si de esta zona me escapo y pongo el edificio por acá, me estoy encontrando con la otra joroba. A pesar que diga entre 3 y 4 segundos, bueno, alguien me tiene que garantizar que no va a haber otra subida en esta zona. Y eso no somos los ingenieros estructurales, son los expertos en sismología, geotecnia.
Ya, el terremoto con el cual se diseñan los edificios aislados es un terremoto grande, de 2.500 años de periodo de retorno. Y que en el caso de que podamos cumplir con las condiciones del periodo del suelo, lo extraemos de la norma 030 y lo amplificamos por 1.5. Es decir, para pasar de un terremoto de 500 años a uno de 2.500, el factor que usa la norma peruana y que usan muchas normas en el mundo es de 1.5. Y aquí hay un tema importante, los desplazamientos. Miren cómo son los acelerogramas en la costa del Pacífico Sur, Perú, Chile. Y miren cómo son en otras regiones del mundo, Estados Unidos, la costa izquierda, México. Si esto lo vemos en cuanto a frecuencias, las frecuencias fundamentales nuestras, de nuestros vecinos del sur, son alrededor de 3 Hz, mientras que, por ejemplo, en este terremoto en Norwich, 1.3, 0.5 el de México. Es decir, tenemos que desarrollar una ingeniería específica para estos movimientos nuestros, que son los propios terremotos de subducción. Ahí ven los espectros de los terremotos más conocidos y el espectro de la norma está por acá. Más o menos el tope es en 1.5 G de aceleración. Si vemos los espectros de desplazamientos, entonces este sería el espectro de desplazamientos que se deduce de la actual norma peruana E030. Sin embargo, en algún momento de nuestra historia, la norma no tenía este tramo horizontal, sino nuestra norma seguía recto. Y por lo tanto, nos daba la impresión que nuestros terremotos tienen grandes desplazamientos, ¿no? Si esta flecha sigue, pues entonces estamos hablando de 50, 60 o más, 70 centímetros de desplazamiento. Este problema ya se estudió en la norma anterior de diseño sismo resistente y se decidió incluir este tramo horizontal en desplazamientos, que en el espectro de aceleraciones es el tramo que baja con el cuadrado del periodo. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Nuestros terremotos no tienen grandes demandas de desplazamientos, como sí lo tienen en otros países. Por ejemplo, en las regiones de terremotos fuertes en Estados Unidos, este punto de quiebre no está en 2.5 segundos, sino está en 8, 10 segundos. Es decir, esta recta sigue subiendo y entonces los edificios aislados están expuestos a grandes demandas de desplazamientos en esos países, en el nuestro no. Por lo tanto, no necesitamos dispositivos que acomoden pues 80, 60 centímetros de desplazamiento. Estamos hablando en suelos buenos, estamos hablando de 40 centímetros y a eso reducido por desplazamientos tranquilamente 35 centímetros. No necesitamos más, en suelos buenos, digo, y en la costa de nuestro país. ¿Y cuál es la implicancia? Que podemos usar cualquier tipo de dispositivos para aislar cómodamente nuestros edificios. Goma de alto amortiguamiento, goma con plomo, friccionales, es decir, no tenemos limitaciones en cuanto a eso y esa es una gran ventaja. Ni tampoco necesitamos poner alto amortiguamiento para que se reduzcan esos desplazamientos, porque nuestros desplazamientos son relativamente pequeños. Miren, este es el método estático de la norma E031, que en buena cuenta me dice, con el periodo que te has propuesto para el edificio aislado, tienes que entrar al espectro, a un espectro de aceleraciones, por acá está SA, y dividir entre omega cuadrado, y eso te daría el desplazamiento, que es esta curva en azul. Pero además, puedes reducir por el efecto del mayor amortiguamiento que tiene el sistema de aislamiento. Un sistema de aislamiento pues, tranquilamente desarrolla 10, 15, 20, 30% de amortiguamiento. Pero acá hay un problema que se los voy adelantando. Imagínense que el sistema de aislamiento tiene tal nivel de amortiguamiento que esta curva en azul, que es para 5% de amortiguamiento, se va hasta por abajo. Y entonces digo, tengo un edificio aislado donde el edificio respecto al suelo se va a mover solo 5 centímetros. Sería terrible, ya no sería un edificio aislado. Estaría casi pegado al suelo. Con esto les quiero mostrar que el amortiguamiento no es bueno. Mientras más amortiguamiento usamos, el sistema de aislamiento se desmejora. Comienza a entrar más energía al edificio, suben las derivas, las aceleraciones, etc. Procedimientos de análisis, bueno, hay que hacer un modelo estructural, espacial, etc. Y además del método estático, me permite el análisis espectral, donde tengo 100% de entrada en una dirección y 30% en la otra dirección.
cuando hago análisis tiempo-historia, y si las señales son espectrocompatibles con el espectro que obtuve de la norma 030 o con el espectro que me da el experto en sismología, y ya tengo esas señales espectrocompatibles, entonces puedo usar 90% del sismo en X y 44% del acelerograma correspondiente en Y. Y nuevamente acá hay otro conflicto un poco más sutil entre la interpretación con la cual se dedujo el Z de la norma 030, que es una media geométrica entre las dos componentes, y el uso que le damos en la E031, que es 90% por un lado y 44%, eso es 1, 100%, ese es el Z. Es decir, estamos confundiendo Pitágoras con la media geométrica. Pero bueno, en algún momento esto se conciliará. Luego, todos sabemos que hay una relación estrecha entre el daño estructural y la deriva del edificio. Entonces, esta es una información muy genérica para edificios aporticados de Hasus FEMA modernos. Está por debajo de 2.5 por 1000, entonces el daño que va a tener el edificio es bajo. Si tu deriva alcanza el 5 por 1000, tu daño va a ser moderado. ¿Y qué me dice la norma 030? Aquí vienen los problemas. Me dice, si usas el análisis estático o el espectral, te permito que tu edificio vaya hasta 3,5 por 1000. Y si usas tiempo historia, te permito que vaya hasta 5 por 1000. Entonces todos diríamos, oye, entonces la norma está permitiendo un daño hasta moderado en el terremoto de diseño. Y eso no es así, por la sencilla razón de que esta tabla está hecha para edificios sin amortiguamiento, aporticados modernos, en los cuales se usan pues factores de reducción de fuerza sísmica de 8, de 6. Es decir, no le damos el gusto al sismo, sino la fuerza que el sismo quiere la dividimos entre 8. Mientras que en un edificio aislado, estamos reduciendo entre 2, y con la sobreresistencia, la estructura pues se va a comportar prácticamente elástica, como al final de la charla Marcos les hará referencia a un caso de estudio en la universidad. Entonces, si la norma me permite 5 por 1000 y el edificio ha sido diseñado con un R de 2, significa que el daño va a ser bajísimo y los estudios que se han hecho al respecto muestran que es prácticamente elástico. La norma no habla nada de las aceleraciones que pueden tener los edificios aislados o que deberían tener o que deberían limitarse. Sin embargo, esto sí es muy bueno tratar para el caso del contenido. En el caso de hospitales, por ejemplo, hay que controlar el daño desde las farmacias hasta los equipos procesadores de imágenes que se descalibran con la aceleración, etc. Características de los dispositivos. Miren, el real comportamiento de los dispositivos es bilineal, es decir, es la mejor curva que se puede hacer. Los dispositivos no son elásticos, son inelásticos, y la curva más simple es la que está en rojo. Pero la norma me pide que haga una expresión de esta curva en rojo mediante la curva en verde, que se llama el modelo elástico. Y entonces todos los cálculos y cosas se pueden hacer con el modelo elástico, pero para ciertos casos, como edificios de 5 pisos o más, o ya que tienen irregularidades, etcétera, etcétera, tengo que hacer un análisis tiempo-historia, y ese análisis tiempo-historia debe hacerse con el modelo bilineal, la curva en rojo. Estas son las especificaciones de concreto que estamos acostumbrados a ver siempre, ¿no? En los planos. F'C 350, FI 4200. ¿Qué les parecería, pues, estas especificaciones? Y yo te acepto en esta obra un concreto entre 350 y 450. Y también el acero te acepta entre 4000 y 5000. Nos parecería extrañísimo. Sin embargo, eso es lo que se hace para el caso de las propiedades de los dispositivos de aislamiento, es decir, para los aisladores. Miren, ¿y cuál es la razón? Porque hace 2000 años, o más de 2000 años, venimos haciendo concreto. Sin embargo, solamente tenemos 50 años fabricando aisladores. Entonces, el edificio se tiene que probar que funciona, va en un rango de propiedades del dispositivo. No hay cabida para decir este es el valor nominal y nada más, no, hay que verificar. Otra de las razones que, por ejemplo, el concreto decimos F'C 350 y no decimos más, es porque el concreto mejora con los años. Sin embargo, los dispositivos de aislamiento comienzan a sufrir achaques.
con los años. Y esos achaques tienen que ser incluidos en el proceso de análisis y diseño de los edificios aislados. Entonces, básicamente hay que considerar tres fuentes de variabilidad: la fabricación, el envejecimiento, condiciones ambientales, calentamiento, velocidad de carga y scrying. De tal manera que el valor nominal se tiene que mover hacia la derecha, se tiene que mover a la izquierda, con unos factores lambda que tiene que garantizar el fabricante que eso es lo que va a tener. Y la norma, para curarse en salud, ha dicho: voy a aceptar dos clases de proveedores. Clase 1, que son los proveedores de más larga data, que tienen décadas haciendo dispositivos, y entonces a ellos les voy a permitir variabilidad de 1,3, por ejemplo, o de 1,5, para los de goma, con plomo, etc. Pero para los lubricados, con interfaces lubricadas friccionales, yo me voy a curar en salud y voy a hacer mis cálculos diciendo que la variabilidad es de 2,25. Y a los otros de clase 3, los que son recientes en el mercado, no tienen historia fabricando dispositivos, etcétera, etcétera, entonces voy a pensar que los dispositivos tienen una variabilidad de 320%, como ven acá. Y yo tengo que hacer, si propongo estos dispositivos, tengo que mostrar que el edificio va a funcionar con este rango de propiedades. Es decir, entre 320%, por ejemplo, voy a ponerlo en términos muy simples, de incremento de rigidez y una reducción al 60% de la rigidez. En ese rango va a trabajar el dispositivo a lo largo de la vida, o debido a las imperfecciones de fabricación, desconocimiento, falta de información del ensayo con relación a la realidad, etcétera. En ese rango tengo que hacer funcionar el edificio, no para un valor puntual. Entonces, cuando los dispositivos se han ablandado más, entonces el edificio está mucho mejor protegido, pero me va a crecer el desplazamiento del sistema de aislamiento y por lo tanto voy a tener una junta un poco más grande. El límite superior, cuando los dispositivos se han rigidizado un poquitín que puede ser bastante, 100% más, 80% más, y entonces en ese caso el sistema de aislamiento pierde un poco de eficiencia y eso se transforma en mayores aceleraciones y derivas del propio edificio. Algunos edificios aislados construidos, miren, tenemos una planta de 45 edificios aislados en nuestro país, en suelos S1, S2 y S3. La mayoría son hospitales, 62%, tenemos 22% en universidades, en multifamiliares también tenemos, y oficinas 5%. ¿En qué suelos se han hecho? La mayoría en S1, también se han hecho en S2, 33%, y un 16% en S3. Es decir, si yo garantizo que el espectro del suelo S3 es este, porque he hecho un estudio de microtrepidación, tengo derecho a usar este espectro y no hay ningún problema en tener un edificio aislado en esta zona, ¿no? Pero hay que descartar esas posibilidades. Diseño. Normalmente se escucha por ahí que un edificio aislado hay que hacerlo como sea y ponerlo sobre la plataforma mágica de aislamiento y que va a funcionar perfecto. Eso no es así. Hay que sintonizar el edificio, la dinámica del edificio con el sistema de aislamiento. Es un todo. Y eso significa conocer los dispositivos del sistema de aislamiento, qué cosa hay en el mercado, conocer las características de la propia estructura y tratarlo como un sistema en sí. El éxito, digamos, más elemental es tratar de aislar el periodo del edificio aislado con relación al que tendría si es que no tuviera aislamiento. Este salto de aquí a acá es del orden de 3 o más, y mientras más grande es este salto, la deriva del edificio se reduce más, las aceleraciones también. Bueno, ¿y cómo se logra esto? Pues conociendo los dispositivos del mercado, que no necesariamente todos los dispositivos que hay en el mercado son los que necesitamos, porque normalmente necesitamos poco amortiguamiento, no necesitamos amortiguamiento, y entonces para algunos proveedores les es difícil proporcionar en el mercado dispositivos de bajo amortiguamiento. Bueno, al final ya está la cosa caminando, ya cada vez es más sencillo conseguir los dispositivos que
en nuestra zona de subducción de terremotos fuertes. ¿Por qué el amortiguamiento no es bueno? Porque si el amortiguamiento en el sistema de aislamiento me refiero, porque si el amortiguamiento en el sistema de aislamiento es muy grande, el desplazamiento la deformación lateral que van a tener estos dispositivos es tan pequeña que prácticamente van a anclar el edificio al suelo. Entonces, mientras más fuerte es el aislamiento, menos desplazamiento tiene el sistema de aislamiento y el edificio está menos aislado. Otra manera de ver, que creo que es la más adecuada, es en términos de energía. Esta fuerza va a producir un trabajo a lo largo del desplazamiento, y ese trabajo es la energía que le va a entrar al edificio. Mientras más trabajo produce esta fuerza, es una fuerza que se transmite al edificio, más energía entra, y por lo tanto, más aceleración y más deriva, ¿no? Aquí tienen dos sistemas de aislamiento. En rojo, un sistema de aislamiento con menor amortiguamiento, y en azul, otro sistema con mayor amortiguamiento. A pesar de que los dos sistemas de aislamiento tienen la misma rigidez, el mejor sistema de aislamiento es el que está en rojo, porque es el que menor trabajo va a introducir, menor energía va a introducir al edificio, y por lo tanto va a estar con menor deriva, menor aceleración. Y este es un problema también importantísimo, que tiene que ver pues con las cosas evidentes, más que con la parafernalia de números y simulaciones, que es el entorno del edificio, ¿no? Un edificio aislado es un edificio, la superestructura de un edificio aislado es menos resistente y menos rígida que la de un edificio convencional, porque tiene el sistema de aislamiento. Entonces, si el sistema de aislamiento se traba en algún momento, este edificio menos rígido y menos resistente la va a pasar muy mal en un terremoto. Entonces, ese es el talón de Aquiles del sistema de aislamiento. Miren qué pasa si no cuidamos el entorno. Un edificio que se ha diseñado con todas las precauciones para que soporte y quede sin daño en un terremoto de 2500 años, se choca con otro edificio que puede estar muy bien diseñado, pero que va a tener daño, y ese choque va a ser impredecible lo que podría suceder ahí. Si no cuidamos los taludes, el edificio diseñado para 2500 años tiene un vecino que va a tener un talud que se va a deslizar con un terremoto pequeñito o grande, entonces se va a trabar el sistema de aislamiento. O si tenemos edificios antiguos, ¿no? Es un edificio que sí habrá sido diseñado para 500 años, o como nuestro más importante hospital de salud, Rebagliati, con 0 años de periodo de retorno, no se ha diseñado con sismo. Entonces, podemos tener muchísimos edificios aislados con vecinos altamente peligrosos para la seguridad del sistema de aislamiento y por lo tanto del edificio aislado. Muros de contención no pueden ni girar un poquito y menos chocar, porque se traba el edificio aislado. Muy bien, ahora sí, Marcos Tigman va a contarles de nuestra experiencia con edificios aislados. Adelante, Marcos. Buenas tardes. Un ratito mientras comparto mi pantalla. Alejandro, deja de compartir, por favor. Ya está. Listo. Bueno, buenas tardes. Gracias por asistir a este webinar. Vamos a ver ahorita, ya Alejandro ha hablado bastante de la teoría, vamos a ver nosotros un poquito de ejemplos de edificios diseñados acá en Perú y algunas particularidades de los mismos. Este es el complejo académico de la PUC, compuesto por 2 edificios, el edificio gris, que es el edificio de aulas, y el edificio medio marrón, que es la biblioteca, o el centro de investigación, no me acuerdo bien cómo le han puesto. El edificio gris es un edificio porticado, aislado en el nivel del
hecho el sótano y tiene un comportamiento muy bueno en aislamiento. Es el edificio perfecto para aislar por la altura, por ser aporticado, por la rigidez que tiene, etc. Mientras que el edificio de la biblioteca es un edificio raro, es un edificio un poco más complejo, que ¿cómo se llama? Que no es un edificio más irregular, más difícil de aislar, porque se tuvieron que hacer bastantes artificios en el diseño estructural, y estos grandes muros que ven ahí, que generarían elementos muy rígidos, que generarían probablemente tracción en los dispositivos, se han cortado, se han aislado para lograr un edificio aislado de buen comportamiento. Este es el edificio madre, que está en Paseo de la República, tiene 7 pisos y es uno de los edificios más altos que se ha construido acá en Lima con aislamiento sísmico. Ahorita estamos trabajando otro edificio de 17 pisos, que es el edificio Pacific, que está en la avenida Bertolotto, frente al mar. Y hay otro edificio ahí cerca, que es de 15 pisos, que es el edificio Atlantic, es de la misma inmobiliaria, que también es un edificio algo alto, 15 pisos, y el diseño de aislamiento ha dado buenos desempeños. Este es el hospital de policía, el nuevo hospital de policía, que está construido en un terreno adyacente al existente que da a la Avenida Brasil. Es un hospital de primera que ya está casi terminado de construir y ha sido puesto en servicio de emergencia por esta crisis. Este edificio no ha sido diseñado por Prisma, los anteriores sí. Es la sede principal de la UTEC, que queda en la bajada a la playa, ahí en Miraflores, en Armendáriz. Es un edificio que, como ustedes ven, tiene gran complejidad arquitectónica y tiene grandes desafíos estructurales. Y si este edificio no hubiera sido aislado, simplemente no se hubiera podido construir así. Porque siendo una universidad es un edificio educativo, y un edificio educativo está calificado como edificio esencial en la norma, y para un edificio esencial de base fija no se permite ninguna irregularidad en el sistema estructural. Y como ven, este edificio tiene bastantes irregularidades en el sistema estructural. Bueno, en la norma 031, para edificios aislados sí permite irregularidades, no permite irregularidades extremas, pero sí permite irregularidades y solamente considera 3 fuentes de irregularidad, que son piso blando, torsión y discontinuidad de elementos rígidos, de elementos verticales. Mientras que la 030 tiene como 10 fuentes de irregularidad. Y en un edificio esencial, ninguna que fuera de base fija, ninguna de estas 10 fuentes de irregularidad es permitida. Entonces, este edificio se pudo hacer, y como ustedes saben, o muchos de ustedes saben, ha ganado muchos premios muchos premios arquitectónicos en varias partes del mundo. Se pudo hacer así por el aislamiento, si no hubiera estado fuera de la norma. Este diseño es de la oficina de Gallegos, Casabón, Arango, y como les digo, o se hacía con aislamiento o no se hacía. Este es otro edificio en la PUC, es el edificio Sociales, y aquí el reto era la esbeltez del edificio. Es decir, es un contra, digamos, para aislar edificios que sean muy esbeltos, porque un edificio muy esbelto genera probablemente tracciones en la base, y los aisladores, ya sean de goma o metálicos, no son buenos resistiendo tracciones. Son muy buenos resistiendo compresiones, están diseñados para eso, pero no son buenos resistiendo tracciones. Entonces,
hay que tratar de evitar las tracciones, y para eso los edificios no pueden ser muy esbeltos. Este edificio era muy esbelto, y para eliminar las tracciones en los aisladores se colocaron losas de aislamiento con mucho peso adicional para evitar el levantamiento. Son soluciones que mejoran el diseño y son logradas, digamos, luego de bastante análisis y en base a algo de experiencia que ya tenemos en diseño de edificios aislados. Esta es una sede de la UTP, me parece que en Arequipa. Aquí, aunque el edificio se ve bien regular, el tema era que, o en Piura creo que es, el tema era que el edificio no se podía resolver como los arquitectos querían, porque sí tenía ciertas irregularidades, y siendo un edificio esencial educativo no podía tener ninguna irregularidad. Y además, para que funcione con la necesidad de hacerlo esencial, utilizar factor de uso 1.5, había que colocar demasiadas placas, y esas placas interferían con la solución arquitectónica. Entonces, para resolver los requerimientos arquitectónicos que había en este edificio, se decidió colocarle aislamiento en la base. Y el de la derecha está en construcción, es la nueva sede de la SBS, que por requerimiento del cliente, porque este sí no tiene obligatoriedad, pero por requerimiento del cliente y siendo un edificio de tanta importancia, se decidió, el cliente decidió, cuando llegó a nosotros ya la decisión estaba tomada, que el edificio tenga aisladores en la base. Este es uno de los primeros edificios aislados que se hicieron en Lima, y es el edificio de oficinas de Graña y Montero, que está en la avenida Petituars. El primer diseño lo hicimos en la oficina con un edificio de base fija, y después la gerencia de Graña y Montero decidió que, dado que era un edificio de ellos, querían protegerlo más, y decidieron cambiarlo a aislamiento en la base. Y por lo tanto, este edificio fue diseñado de las dos maneras. Fue diseñado tanto con base fija como con aisladores. Y es un buen ejemplo de cómo se comparan estas dos soluciones. Esta es la solución con muros de concreto armado, el edificio base fija. Y bueno, se ve que tiene placas grandes, pero se ve también que como da dos calles, no podía tener una energía extorsional bien distribuida, y tenía placas a un costado y las cajas del ascensor a otro costado, y las dos fachadas no tienen buena rigidez torsional. Se reportan al costado los periodos, el periodo en X y el periodo en Y, y se tenía una deriva de 10 por 1000, que para un edificio de base fija es mayor que lo que permite la norma. Por lo tanto, este edificio no se iba a poder construir así, tenía que rigidizarse un poco más. El que se hizo con base fija tenía un poco más de placas, y se crecieron vigas, y se hizo lo que sea necesario para estar en la deriva de 100 por 1000, pero no fue sencillo. Cuando se tomó la decisión de hacerlo aislado, el edificio se simplificó completamente. Se eliminaron todas las placas, inclusive las placas del ascensor. Las placas del ascensor se hicieron como columnas en las esquinas, y la placa larga del extremo se eliminó totalmente. El edificio totalmente aporticado, y se diseña con cortante mínimo de 5%, y el periodo se subió a 3.5 segundos contra 0.8 creo que vimos en la diapositiva anterior, y lo más interesante es que se logró una deriva de 2.5 por 1000. Ahora, esta deriva de 2.5 por 1000 realmente es para el terremoto de 475 años, porque este edificio se diseñó antes de la norma E031, pero digamos, si lo pasamos al terremoto de
de 2.500 años, multiplicamos esto por 1,5, nos da 3.5, 3.7 de deriva, que también está dentro de, que también es un buen número, ¿no? El nuevo edificio INEN, este edificio sí trajo algunas complicaciones. Un segundo. Es un edificio de 9 pisos y 3 sótanos, y por razones funcionales, el primer sótano tenía que ser aislado también. Es decir, el aislamiento se colocó en el techo del segundo sótano. Es decir, el primer sótano era parte de un edificio aislado. Y esto, entre otras cosas, trajo algunos problemas que vamos a tocar aquí a continuación. Este es el edificio y, como ven, el primer sótano tiene uso hospitalario y por lo tanto era requerido hacerlo aislado, y el nivel de aislamiento está en el techo del segundo sótano. Esto ha generado que aparezca un muro de contención embolado porque el primer sótano está aislado. Este muro de contención embolado tiene como 4 metros y no solo tiene que diseñarse para empuje del terreno, sino tiene que diseñarse para empuje del terreno amplificado para un sismo de 2.500 años del periodo de retorno, lo cual es un sismo bien grande, pero para ese sismo está preparado todo el edificio, entonces no sería consistente que el muro de contención no esté preparado para soportar el mismo nivel de sismo que debe soportar todo el edificio. Entonces, el reto es diseñar un muro de 4,5 metros, 5 metros de altura para el empuje de terreno que aumenta o que es amplificado por el sismo con periodo de retorno de 2.500 años. Y bueno, esto hay que tener bastante cuidado y hay que hacerlo, no queda otra, porque si no el edificio no va a cumplir las metas de desempeño que uno se pone al empezar el diseño. Los objetivos de desempeño que fueron dados venían en los términos de referencia de este proyecto. Este proyecto fue diseñado por otros especialistas, pero nosotros participamos un poco en el diseño del sistema de aislamiento y aportando un poco de ingeniería de valor al diseño final. Los objetivos de desempeño para el sismo máximo creíble, que es el de periodo de retorno 2.500 años, deriva máxima 3 por 1000, aceleración máxima 0.2 G, y que la interfaz de aislamiento no sufra ni el más mínimo daño, está siempre bien. La estructura de concreto armado es la que se muestra, y aquí hay otro problemita que se tuvo que resolver, que por cuestiones médicas, porque son equipos que emiten radiaciones, se necesitaban unos cuartos que tengan unos muros de concreto armado muy anchos y unas losas también muy anchas. Y esto, si lo uníamos a la estructura del edificio, generaba grandes tracciones en los dispositivos que, como ya hemos conversado, no están diseñados, digamos, no tienen un buen comportamiento ni los dispositivos de caucho ni los dispositivos metálicos cuando están sometidos a tracciones. Entonces no se podían dejar los muros como parte de la estructura, y lo que se hizo fue aislar los muros, hacerlos flotantes, separarlos de columnas y de losas, de la losa superior, dejarlos solo unidos a la losa inferior, para que no generen estos problemas de tracción en los dispositivos. Acá se ven los muros y están aislados de la estructura. Los muros están en rojo y la estructura es la que está en azul. Se separan ya. Y había otro problema que también generaba tracciones, que son que las columnas del extremo del pórtico tenían muy poca carga vertical porque tienen muy poca área tributaria. Y cuando viene el sismo,
los axiales en las columnas del extremo son los axiales más grandes. Es decir, las flechas verdes son la carga de gravedad, las flechas rojas son los axiales de sismo. Y en las columnas extremas el axial de sismo le ganaba al axial de gravedad por estas dos cosas que dije, porque el axial de sismo en las columnas extremas es el máximo y el axial de gravedad es el mínimo. Entonces se generaban tracciones que se tenían que evitar. Para hacer esto, lo que se hizo fue reducir la rigidez de las vigas que llegan a la columna del extremo, de tal manera que estas vigas no puedan transmitir tanto cortante y los axiales en las columnas extremas por sismo se reduzcan. De esta manera se logró que siempre las columnas, todas las columnas, inclusive las extremas, estén en compresión y no haya problema para diseñar los dispositivos. Esas son las columnas marcadas en rojo, las que se redujeron su peralte, se redujo su sección, de tal manera que transmitan menos axiales de sismo a las columnas extremas. Y en este edificio se pidió a Prisma que desarrolle alternativas para la provisión de los dispositivos. Había un diseño original que consideraba dispositivos de triple péndulo, ¿no? Estos dispositivos de triple péndulo son provistos por una sola empresa en el mundo, están patentados, y la empresa constructora quería tener alternativas, no quería tener una sola opción para comprar los aisladores. Entonces se hizo un análisis considerando los péndulos triples, los péndulos simples, que algunas estuvieron patentados, pero ya no, ya venció, por lo tanto son fabricados en muchas fábricas en el mundo y si esto hubiera sido la decisión, habría competencia para la provisión. Y la tercera es los aisladores, digamos, más comunes, que son los de caucho con núcleo plomo y además con deslizadores traslacionales, deslizadores planos. Se hizo los tres análisis, el de fricción dio estos resultados, un comportamiento que caía perfectamente bien dentro de los desempeños fijados, con derivadas máximas de 2.6 por mil, aceleración máxima de 0.21 G. Pero después también se hicieron con péndulos simples y con elastoméricos, y también se obtuvo resultados que caían dentro de las especificaciones requeridas, con derivada máxima de 2.5 por mil y aceleración máxima de 0.19 G. Entonces, cualquier de estas tres soluciones se podía usar. Y ahí empieza un concurso para la provisión de los dispositivos que ya permite la participación de varias empresas y ya permite que el mercado regule, digamos, el valor de los dispositivos que se van a comprar. Como dije, las tres soluciones daban un desempeño dentro de los objetivos trazados que venían desde los términos de referencia. Otro ejemplo es este hospital en Yata, que sí es diseño de Prisma, tanto el aislamiento como la estructura. Y aquí el reto era la topografía del terreno, con varios desniveles. Se plantearon varias soluciones, una aislar abajo, pero eso generaba, primero, que el aislamiento tuviera varios niveles, y segundo, grandes muros de contención que tenían que diseñarse para sismo de 2500 años. La solución final adoptada fue no aislar, digamos, los primeros dos niveles que se ven en Xi'an, hacerlos como sótanos de base fija, y aislar los demás, y arriba se ve cómo se dividieron los bloques. El Hospital Lilave es un hospital bastante grande en Puno, y la decisión de ingeniería de valor que se tomó acá es utilizar, a pesar de que iban a haber varios bloques separados por junta en la superestructura, se decidió que la plancha de aislamiento sea una sola.
y sobre ella se coloquen 5 bloques de edificio. Acá está cómo están divididos los bloques, y las juntas entre los bloques son bien pequeñitas porque están aislados. Entonces las deformaciones son reducidas. Pero, ¿por qué las juntas pueden ser chicas? Porque los 5 bloques están sobre la misma plancha de aislamiento. Si cada bloque hubiera tenido su propia plancha de aislamiento, entonces ahí las juntas hubieran sido muy grandes, más bien. Porque tenemos un posible desplazamiento relativo de 40 centímetros en el nivel de aislamiento, y sumando los 40 centímetros del bloque D, por ejemplo, con los 40 del bloque C, multiplicado por 2/3, nos da una junta de 60 centímetros, más o menos. Entonces, la solución de utilizar una sola plancha de aislamiento es bastante adecuada y reduce las juntas entre bloques casi a nada. Es decir, creo que aquí se usaron 10 centímetros, quizás podrían haber sido hasta menos. Entonces, el modelo 3D integral del Hospital del AVE. Y otra cosa que se hizo, si ven acá, los bloques de atrás tienen 3 pisos, los bloques de adelante tienen 2 pisos. Entonces, esa diferencia en masa se compensó con la rigidez del sistema, colocando aisladores de menor rigidez en la parte de delante y de mayor rigidez en la parte de atrás, para tratar de hacer finalmente coincidir el centro de gravedad de la masa, es decir, el centro de gravedad de los edificios, con el centro de rigidez generada por los dispositivos. Y el desempeño que se logró es, en general, el periodo de 2.9 segundos, digamos, considerando todo el conjunto, con su sola plancha de aislamiento, y se lograron derivas de 3 por 1000, que es muy adecuado, y aceleraciones máximas de 0.25 G. El ciclotrón es una estructura donde va un ciclotrón, que es un equipo que genera radiación, ¿no? Y la primera idea fue hacerlo aislado. Pero las paredes, por ese mismo hecho de que es un equipo que genera radiación, son muros de 1,50 m de ancho de concreto armado, es decir, es una estructura que no le va a hacer ni cosquillas un terremoto, probablemente, con la cantidad de muros y rigidez que tiene. Entonces, ¿cuál era la idea de aislarlo? La idea de aislarlo era reducir las aceleraciones para cuidar el equipo. Pero parece que esto no iba a resultar muy buena idea, porque la edificación vecina es una edificación antigua y muy vulnerable. Entonces, probablemente se iba a dar uno de los casos que enseñó el ingeniero Muñoz en su parte de la charla, que la edificación vecina no resiste el sismo y tranque el sistema de aislamiento, y por lo tanto se obtengan resultados peores de los que se obtendrían si la estructura se deja en base fija. Y hay soluciones, pues, para aislar ya el equipo si es necesario o algo así, ¿no? Pero se decidió en este caso hacer una estructura de base fija, más que nada por el entorno incierto y peligroso que rodea a esta nueva estructura. Y este es el ejemplo que mencionó Alejandro antes. Este es un edificio diseñado por la oficina de Gallegos Casabón Arango. Es un hospital y es uno de los primeros edificios diseñados en el Perú, con aislamiento en la base. Y este edificio se diseñó, pues, con la norma ASC, la norma americana, y considerando espectros que no son como los peruanos, ¿no? Entonces, lo que se hizo acá
fue agarrar este edificio y diseñarlo de nuevo. El edificio puede estar construido ya con el diseño original, pero para fines académicos agarró el edificio, se diseñó de nuevo con la norma 031, ¿no? Cumpliendo todo lo que dice la norma 031. ¿Ya? Es un bloque hospitalario, 4.615, de 4 pisos de altura, suelo S2, unidades, y bueno, y es lo que tiene es hospitalización, patología, diagnóstico, etc. Es uno de los bloques de todo el hospital. Como dije, se diseñó utilizando la norma de 031. Ahí están la distribución de dispositivos que se consideró, tanto elastoméricos como deslizadores. Luego se analizó la formación de rótulas plásticas y se vio que realmente el edificio aislado no llegaba a generar rótulas plásticas o que la rotación en los extremos era muy chiquita y que el edificio realmente se comportaba como si fuera elástico. Se hizo como dice la norma, con 7 registros, etc. Y con otros registros que son espectrocompatibles. Y lo que se obtuvo fue un comportamiento excelente. Por ejemplo, en X vemos que la deriva máxima entre pisos fue 0.002 y una deriva de 0.0035 recién está generando un daño leve. En Y la deriva que se obtuvo fue 0.003, también menor que la que genera daño leve. Por lo tanto, el comportamiento y el desempeño de este edificio fue muy bueno. Y se demostró de alguna manera que los requerimientos de la norma están en buen camino. Bueno, rotaciones plásticas, todas están, digamos, representando daño leve, ¿no? Bueno, aquí termino. La norma, me parece que, y lo demostró este ejemplo, aunque hay que hacer bastantes estudios analíticos más. Las normas son buenas, aislar edificios es bueno, pero las normas están para cumplirse. Y ese tipo de edificaciones que se muestran acá, lamentablemente existen mucho y esta gente no sé si no sabe que existe norma o no le preocupa mucho que exista y hacen lo que se pueda, ¿no? Entonces, es bueno hacer normas, es bueno chequear las normas, es bueno discutir las normas, pero es mejor aplicar las normas. Muchas gracias. Hay algunas preguntas, Marcos, que están en el WhatsApp. A ver. Yo tengo una sola. Yeah. Que voy a leerla, de Francis Drake. Para definir el espectro se necesita realizar necesariamente un estudio de microtrepidación. Sí, hay que hacer un estudio de microtrepidación para saber cuál es el periodo del suelo y con eso, si cumplen los requisitos de ubicación, tenemos derecho a usar el espectro de la norma. Y si no, tendremos que pedir a un experto que nos den los espectros para diseño. Las siguientes son tuyas, Marcos. Wow. Ya, a ver, Mario pregunta que si exigimos 3.5 por 1000 de deriva para el sismo máximo creíble, sí, para el sismo de 2500 años del periodo de retorno, y es para diseño dinámico, o sea, hace tiempo historia se permite un poquito más, 4.5. Otra pregunta de Mario. ¿Siempre realizan estudios suelos locales para edificios con aislamiento sísmico? Sí. Y como acaba de decir Alejandro, no solo un estudio suelo convencional, sino también estudio de microtrepidaciones es obligatorio. Mario nuevo.
esa deriva tan baja no implica altos costos para una estructura aislada. Lo que pasa es que con el aislamiento se reduce tremendamente la demanda. Sí, el sismo prácticamente afecta muy poco al edificio, y sí, por eso se puede lograr esa magnitud o ese nivel de derivas sin mucho problema, sin tener que rigidizar demasiado la estructura, y no aumenta realmente, porque no es que tú logras la deriva porque tienes una estructura muy rígida, sino porque le reduces la demanda del sismo, ¿no? Y Marcos, ahí hay que agregar que los sistemas de aislamiento, de 100 que le quiere pasar el sismo al edificio, el sistema de aislamiento se queda con 90 y solamente le pasa 10 al edificio aislado, ¿no? Entonces, por ahí es que se puede hacer una estructura mucho menos rígida, mucho menos resistente. Claro. Germán Estela. Un sistema muy interesante. El Salón de Aquiles estaría en la poca cultura de mantenimiento de las edificaciones en nuestro país. Superado esto, yo creo que puedes contestarla tú, Alejandro. Dice, existe la posibilidad de incluso cambiar los dispositivos cada cierto tiempo para evitar los riesgos por pérdida de propiedades debido al paso del tiempo. Bueno, la verdad no creo que hay muy pocas experiencias en el mundo que se hayan cambiado de aisladores. Cambiar de aisladores es bastante complicado. La norma exige que haya alguna solución, digamos, alguna ¿cómo se llama? Estrategia para, dado el caso, y si fuera muy necesario, cambiar los aisladores. Tienes que tener un procedimiento de cambio de aisladores, pero es muy poco probable que eso se tenga que dar. Es decir, los aisladores colocados más antiguos creo que tienen más de 30 años y están bien, ¿no? El problema del talón de Aquiles no viene por la edificación aislada, sino por el entorno, por las edificaciones o taludes que hay a los costados. Marcos, pero sí es cierto que es necesario hacer una verificación permanente del sistema de aislamiento, ¿no? Ya se han visto casos, no solamente en Perú, sino en Chile también, donde se han usado las juntas para otras cosas, ¿no? Obstruyendo totalmente trancando el edificio aislado. Sí, eso es, sí, pues, es decir, también está en la norma. Cada 2 años o después de un terremoto de intensidad mayor a 6, hay que hacer una revisión. Y probablemente el problema, como dice Alejandro, no esté en el dispositivo mismo, sino en que hayan hecho algo mal, que hayan bloqueado la junta o hayan hecho un elemento que une la zona aislada con la no aislada, como una tubería o algo así, que no sea flexible o cosas así, ¿no? Normalmente los dispositivos no deberían tener mayor problema, pero la estructura aislada sí podría tener problemas, y la norma exige que se verifique cada cierto tiempo. A ver, Mario, de nuevo, la combinación de fuerzas sísmicas, 90% y 44% son normalmente del código peruano. Alejandro, ¿puedes responder esa? No, está con el micro apagado. Ese 90 y 44 son para los acelerogramas en la base del edificio. No son fuerzas, sino valores de la aceleración máxima en X y la aceleración máxima en Y, de acelerogramas que han sido transformados hacia espectrocompatibles. Bueno, esas son todas las preguntas que yo tengo acá. No sé si por el chat, no. Sí. Entonces, bueno, muchas gracias a todos los que estuvieron presentes y espero que les haya sido útil. Gracias. Gracias, hasta pronto.